Vamos a dar paso a la disertación de Carlos Souto. Él es contador público nacional de la Universidad Nacional de La Pampa, MBA en la Universidad de Kansas, autor del libro Catarsis sobre el desarrollo argentino, empresario industrial, productor ganadero. El nombre de la exposición es Contexto actual y el desafío de desarrollarnos como país. No le voy a hablar de mi empresa, yo le voy a hablar de un tema que siempre me preocupó y creo que nos preocupa a todos, el tema del desarrollo de nuestro país, pero hoy para hacerlo más chiquito lo voy a acotar a nuestra provincia. Por eso primero iba a hablar del contexto del agro pampeano y para después hablarle de desarrollo, pero bueno, decidí invertir. Primero vamos a hablar un poquito de desarrollo, ver el contexto en el cual nos estamos manejando la gente de campo y la gente asociada al campo, porque cuando yo digo campo estamos hablando de todos los que trabajan de una manera en él. Como el tiempo me apura voy a ir rapidito. Ya en los años, es decir, no creamos que los problemas que tenemos son de estos últimos 10, 15, 20 años. Algunos de ustedes, es decir, ni siquiera vivían en la época del menemismo, y ya algunos están hablando de que tenemos que volver a esa época. Esta frase de este señor Simón Kuznets, que fue un premio Nobel en los años 60, para esa época clasificó a los países en desarrollados, subdesarrollados o en vía de desarrollo, Japón y Argentina. Esas eran las 4 categorías. Vamos derecho a Japón y Argentina. ¿Qué tenían de diferencia? ¿Por qué lo puso en categorías aparte? Porque Japón no tenía ningún tipo de recursos para ser desarrollado, pero sí tenía la cultura del trabajo, el ahorro, inversión y la inteligencia social para desarrollarse, y vaya si desarrolló. Hasta hace poco fue la segunda economía del mundo, a pesar de que quedó destruido en el año 45 con 2 bombas atómicas encima. Y el otro país somos nosotros, Argentina, que teniendo todos los recursos no se desarrolló. ¿Por qué? Porque no tuvo una cultura del trabajo, no supo mantener una cultura del trabajo, del ahorro, de inversión y de la inteligencia social. Yo puse esta frase subadministrado de Peter Drucker porque sí, casualmente explica mejor el caso argentino. El problema argentino es decir que hemos manejado muy mal nuestros recursos. Es un problema de administración, de gestión. Y para eso yo les puedo decir que ¿cómo es? La administración hace más de 100 años que se estudia en el mundo, y acá recién en la década del 90 empezaron a aparecer las maestrías de administración. Durante 70, 80 años le dimos una ventaja a los competidores en estos conocimientos. Mientras nuestros empresarios tenían que manejarse con algún práctico en contabilidad, algún contador, el mundo se manejaba con especialistas en marketing, en finanzas, en recursos humanos, en liderazgo, en estrategia. Dimos una ventaja tremenda. Es una frase que ni siquiera es de Peter Drucker, era un anónimo que se había explayado mucho en Latinoamérica. Definamos el desarrollo, que parece algo simple. El desarrollo es un proceso basado en la capacidad de un país para crear riqueza en forma permanente a fin de promover y mantener la prosperidad y generando así el bienestar económico y social de sus habitantes. Es un proceso, un conjunto de fases sucesivas. No es que podemos empezar como algunos creen que vamos a empezar con el bienestar económico y social, así la gente se siente bien, entonces se va a preocupar por la prosperidad, se va a poner a trabajar y va a generar riqueza. No funciona así el desarrollo. ¿Por qué no nos desarrollamos? Bueno, falta de cultura e inteligencia social, pro desarrollo. En alguna vez la Argentina creció, ustedes habrán escuchado que éramos el tercero, el cuarto, el primero. Estábamos dentro de
mayores países generadores de riqueza, pero en esa época nos olvidamos de la distribución. No generamos bienestar económico y social en los habitantes. Después viene un proceso político, al principio del siglo pasado, en el cual la gente se empezó a preocupar por el bienestar de los habitantes y de a poco nos fuimos olvidando de crear riqueza. Es más, en alguna época la empezamos a distribuir y a consumir, empezamos a destruir riqueza. Si ustedes recuerdan la frase de qué era el proceso, ¿dónde empezaba? En la creación de riqueza. Empezamos a subdesarrollarnos, ni siquiera en vía de desarrollo, empezamos a ir para atrás. Cuando digo para atrás, yo en el año 79-80, para que tengan una idea los jóvenes, Argentina tenía el mismo PBI que Brasil. Como teníamos muchísimo menos habitantes, el PBI per cápita argentino era 4 veces el de Brasil. En esa época Brasil tenía que comprar carne argentina porque no la alcanzaba. Hoy sabemos que el PBI es muy superior, el PBI per cápita es superior, son el mayor exportador de carne. Antes producían un 20, un 30% más de soja hace 20 años. Este año van a producir 400% más de soja que nosotros. Así que hemos ido, en base a la destrucción de la riqueza, hemos ido para atrás. Y otro motivo por qué no nos desarrollamos, porque nosotros, la sociedad, siempre ha esperado de que el desarrollo lo genere el Estado, a través de políticos y economistas iluminados, cuando realmente el desarrollo lo genera la sociedad. No es objeto del Estado, eso lo tenemos que entender. Nosotros ahora estamos preocupados a ver quién va a ser el presidente, quién va a ser el economista y qué plan nos van a traer, así despegamos una vez como país. No esperemos, porque eso no va a ocurrir. Por más bueno que sea el presidente, por más bueno que sea el cosa, no va a producir desarrollo en el Estado. Para afirmar eso, en el preámbulo de nuestra Constitución, los representantes del pueblo argentino, bla, 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 nos juntamos acá con el objeto de, está más que clarito el objeto del Estado, constituir la Unión Nacional. Una grieta tremenda tenemos. Afianzar la justicia. Todos los días hablamos de la justicia y para nada bien. Consolidar la paz interior. Vivimos agrediéndonos. En Rosario se están matando. Proveer a la defensa común. Si hubiésemos tenido con la diplomacia y con las Fuerzas Armadas que tenemos, que no tengamos ningún conflicto con ningún país vecino. Estamos indefensos. Promover el bienestar general. Algunos estamos bien, pero cada vez somos menos. Asegurar los beneficios de la libertad. Cada vez tenemos menos libertad. Entonces, si la gente que votamos, después de prácticamente del año 53 hasta ahora, 170 años, no fueron capaces ni siquiera de mejorar estos objetos, ahora, ¿es razonable que le pidamos que nos desarrollen? No seamos ingenuos. Tenemos que asumir la responsabilidad nosotros. ¿Cómo crear riqueza? Esto más o menos lo saben, que para crear riqueza necesitamos dos cosas fundamentales. Los que somos empresarios y nos dan dos cosas: capital humano, no sé, ¿se escucha bien? Y capital financiero. Yo digo, con plata y con gente uno puede hacer lo que quiere. El tema es que el capital financiero acá en la Argentina está difícil, primero porque está castigado por impuestos de todo tipo. Segundo, es difícil reunirlo. Y tercero, uno tiene que competir en los capitales con el Estado mismo, que está continuamente drenando recursos, y con el capital especulativo. Se gana más especulando que produciendo. Entonces, uno de los factores fundamentales
que es el capital financiero, estamos complicados. Con el capital humano, es decir, tenemos un capital educado, pero cada vez menos educado. Yo creo que no lo ha sufrido tanto la universidad, pero sí los niveles primarios y secundarios, la educación viene decayendo. Y por el otro lado, los que sabemos que tenemos que buscar en el mercado, tenemos dificultad para conseguirlo. ¿Por qué? Por un problema a veces que no tiene las aptitudes que tiene que tener. Tenemos una competencia, diría, desleal con el sobresexo exceso de empleo público que hay, superfluo, y ahora tenemos que sumar los planes que hay que no le permiten trabajar, lo que yo digo que es una esclavización de Estado, porque le dicen yo te doy plata, pero si vas a trabajar te la saco. Con lo cual nadie quiere venir a trabajar con nosotros. Entonces, si las dos cosas fundamentales, que es el capital humano y financiero, están restringidos en nuestro país y en nuestra provincia, aquel que tenga que gestionar estos dos recursos, que es fundamental, porque estos dos recursos solo no sirven para nada, hay alguien que tiene que juntarlos en las mezclas justas, porque si tenemos mucha plata y no tenemos gente, lo vamos a desperdiciar, a la plata la vamos a perder, y si tenemos gente muy capaz pero no tenemos plata, lo vamos a desperdiciar a esa gente muy capaz o se nos va a ir. Yo siempre digo, esto tiene que funcionar como antes funcionaban los carburadores, una mezcla justa, y no funciona. ¿Cómo distribuir la riqueza para que llegue al bienestar general? Lo primero básico, la riqueza no se distribuye, menos del Estado. El capital no se toca. Eso ya me lo decía mi padre. El capital no se vive. Se lo puede perder en un mal negocio, pero nunca gastar. Hay que vivir del trabajo y de la renta, de lo que reditúa ese capital. El capital humano es retribuido por el salario, el Estado es retribuido con impuestos, el capital financiero con las utilidades. Pero sobre la creación de riqueza, acá están atacando la riqueza. Y si vemos lo que se está haciendo con el petróleo, con el litio y con todo lo demás, se están comiendo la riqueza del Estado. Ahora, este salario es el principal forma de llegar al bienestar a la población total. Yo diría que es la única digna en la que vamos a distribuir. Pero mientras no haya inversiones fuertes para hacer, nunca van a tener unos buenos salarios, nunca vamos a poder tener grandes salarios. Si las inversiones, si los puestos de trabajo se hacen con 100, 200 mil pesos, los salarios van a ser bajos. Si ustedes cada vez tienen mayores máquinas, mayor automatización, los salarios van a ser mejor. Entonces necesitamos urgente puestos de trabajo de grandes inversiones. En el mundo desarrollado, para crear un puesto de trabajo se habla de 250 mil dólares. Y acá más o menos, si ustedes quieren dar un trabajo a un buen camionero, tienen que invertir 200 mil dólares, a un buen cosechero, son cifras que rondan. No podemos generar trabajos de baja inversión. De cualquier manera, acá está toda la riqueza que se genera y eso va al gasto o al ahorro. Si es gasto, es placer, satisface una necesidad y se fuma. Por más que diga que el gasto reactiva, todo, nadie crece gastando. O sea que cuanto mayor sea el gasto, menor va a ser la posibilidad de crecimiento. Y si ustedes, toda la vida, pero
Ustedes tienen claro decir el plan de ahora 12 de Cristina, que después vino Macri y puso ahora 18, vino Alberto, puso ahora 36, y el próximo que venga, no sé, será 72 cuotas. Estamos incentivando el consumo, nos estamos hundiendo cada vez más, lo único que estamos haciendo es sacarle los sueldos del futuro a la gente, que no nos puede llevar, digamos, a un bienestar momentáneo, pero es decir, la gente hoy está endeudada por 10, 12 meses. Y ese bienestar es insostenible. El ahorro de riqueza, que en Argentina hay mucho, a pesar de que nos lleva gran parte los impuestos del Estado, si va el colchón, no sirve al desarrollo. Si va la inversión, puede llegar a servir para el desarrollo. Es decir, uno puede invertir en una casa de veraneo, en un segundo auto, puede invertir inclusive en un hotel para turistas nacionales. Eso no va a generar riqueza, va a generar bienestar, pero no va a generar futura riqueza. Si no generamos futura riqueza, nunca nos vamos a desarrollar. Yo siempre digo, no es lo mismo un hotel para que vengan turistas nacionales que vengan turistas internacionales. El placer que llevan los turistas internacionales es riqueza para nosotros. Ahora, el placer que se lleva un turista nacional, el turista nacional se va contento, pero se va más pobre. La riqueza hay una transferencia de riqueza entre el dueño del hotel y mi connacional que no nos lleva a nada como país. No sé si está claro. El tema es a quién servimos del exterior. Acá se juega la parte cultural. ¿Qué hacemos con la plata? ¿Qué hace con los empleados? Hoy pueden hacer poco porque los empleos, por bajas inversiones, los salarios no son buenos. Encima, yo siempre digo, de cada 150 pesos, 50 hay que depositarle al Estado, al empleado le damos 100, y cuando va al supermercado a comprar paquetes de fideo o un litro de nafta para la moto o una camisa, más de la mitad va para el Estado. O sea que de los 150, 100 pesos va para el Estado. Entonces, encima al trabajador no le podemos decir que ahorre. Por el lado del ahorro, las políticas son totalmente en contra. ¿Quién puede ahorrar de a peso? Que lo lleva en inflación. ¿Quién puede comprar un dólar a 200? Nadie. Tengo que pagar el doble, tengo que pagar un impuesto para poder ahorrar. Todo, pero esto no es de ahora. Esto fue así de 30, 40 años, siempre gastando, y la inversión fue secundaria. Creo que vengo bien con el tiempo. Ahora vamos a ver un poquito, decir, quedó claro la importancia de la generación de riqueza, y que esa riqueza, gran parte, no la aplicamos a generar más riqueza, no nos vamos a desarrollar nunca. Y por el otro lado, el bienestar tiene que ir básicamente, salvo algunas excepciones, básicamente a partir del salario. O sea, una parte importante de los empresarios es que invertamos lo suficiente para poder pagar buenos salarios. Yo hice un poco del contexto en el que estamos viviendo la gente de campo en La Pampa para poder hacer un análisis más casero. Estas son las producciones de los últimos 5 años hasta el año 20, en trigo, girasol, maíz, soja y otro donde está centeno, avena, cebada y algo de maní. Los precios son estimativos, todos saben que varían, pero bueno, aproximadamente lo que produce en agricultura, en los productos cereales y oleaginosas, son 1.800 millones de dólares.
el campo pampeano. 1.800 a 360, que sería el dólar MEP, son 641.149 pesos. Y si le aplicamos al dólar que recibimos, el de 200 menos un 15 promedio de retenciones, en realidad recibimos 302. Hay una diferencia de 338.000 millones de pesos que se va al Estado Nacional. Esto no es coparticipable, no es que lo recibe un pampeano. Esto se va para Buenos Aires y no vuelve. Si tenemos en cuenta que los productores agrícolas en La Pampa y mixtos, lo que hacen agricultura y ganadería incluido, son 1.563. 216 millones por año es lo que deja de percibir un productor. Con esto no quiere decir que está perdiendo. Posiblemente, con suerte, el 10% de eso será una ganancia. El resto, digamos 200 millones de pesos de cada, el productor tiene que pagar insumos, lo va a pagar mejor, servicios al que ara, al que siembra, al que asesora, al comercio, mejores sueldos. Todo ese dinero tendría que volcarse en profesionales, gente de servicio, en camioneros, dentro de la economía pampeana. Son 338 millones que los pampeanos no lo leemos. Hoy estaba hablando alguien de la falta de rentabilidad que se quejaba el campo. Está clarito a dónde va la rentabilidad. Si la generación de riqueza tiene esta distribución, no hay posibilidad, digamos, de desarrollo. Tengan en cuenta de estos 302, de ahí tienen que pagar impuestos. Las retenciones, las percepciones, ingresos brutos, tasas municipales. O sea, no es que es toda, o sea, no es que de esto es todo para el productor. Con esto se tienen que arreglar los pampeanos. Cuando se debería arreglar con esto. Es la retribución que estamos recibiendo los pampeanos. Para ir un poquito más rápido, hacemos lo mismo. Las cabezas faenadas, los ganados de pie, más o menos produce la Pampa, son 660 millones. Los ganaderos reciben 122, el Estado Nacional se queda con 117, son 4.159 los ganaderos y los mixtos, con lo cual dejan de percibir 28 millones de pesos cada uno. Que vuelvo a repetir, eso va para el hombre del campo, para el de flete, para la fundación de la vacuna, para los pueblos. Hace 1 año y medio, 2 intendentes dijeron que la gente del campo no invertía en los pueblos. Alguien tiene que explicar esto, ¿por qué no invierte? Yo hice un cálculo, metí el petróleo porque también siempre hablo de lo que nos sacan a los pampeanos por el lado petróleo, porque somos productores de petróleo, siempre lo estamos vendiendo barato, el gas lo estamos regalando, y pasa algo mismo, y si bien no tengo acciones ni interés en las cosas petroleras, siento que es parte el petróleo también es nuestro. Con lo cual, sumado las 3 diferencias, lo que se lleva el Estado Nacional a través de retenciones y a través de estos dólares que manipulean, que los pagan a nosotros 200 y después los venden a 400, dividido 380.000 pampeanos, cada pampeano está poniendo 1,5 millones de pesos por año. Eso estamos hablando del chiquito que recién nació hasta el último viejo. Todos ponen esa plata en promedio. Una familia tipo sería que está poniendo 6 millones de pesos por año que se van directamente lo están sacando del bolsillo de los pampeanos. Entonces, las reflexiones finales.
es que si nosotros empezamos a pensar en desarrollo, yo insisto, nadie piensa en desarrollo. Todo el mundo estamos pensando en cómo ganar plata o cómo nos salvamos nosotros. Si decidimos en función de eso, vamos a revertir las décadas de frustración. Y no vamos a hacer el caso típico contrario a lo que es Japón. Nunca nos vamos a desarrollar, por más que me digan que tal economista trabaja en un grupo de la Fundación Mediterránea, otro grupo en el Instituto Patria, en la otra fundación Pensar, eso no va a ocurrir nunca. Puede ser que estemos un poco mejor. De hecho, hemos estado mejor en la Argentina, pero nunca nos hemos desarrollado. Hace casi 100 años que dejamos de desarrollar. Entonces, fundamental que no perdamos el camino de desarrollo. Tenemos que retribuir a la inversión y al trabajo lo que responde. No tenemos que pensar en los ingresos nuestros, sino en los ingresos de todo el mundo. Si nosotros no podemos crear buenos sueldos porque no tenemos dinero para invertir, estamos en el horno. O sea, nos va a ir bien, pero a los vecinos no. ¿Y cuál es la diferencia entre un país subdesarrollado y uno desarrollado? A todo el mundo le va bien. Y a nosotros no nos va bien a todos. Priorizando la inversión y la creación de riqueza. Esto es una máxima. Y el placer de vivir en la prosperidad. Hace rato que no tenemos un placer de vivir en la prosperidad. Siempre tenemos pérdidas, siempre vamos para atrás, siempre deuda, siempre inflación. No tenemos ni idea de lo que es el placer de vivir en prosperidad. Más allá de que algunos seamos prósperos, pero como sociedad no tenemos ese placer. Y existe en todos los países, y no nos vayamos al primer mundo, vayámonos a Uruguay, vayámonos a Brasil, Paraguay mismo. Perú, con todos sus problemas que tiene político, lleva 20 años de crecimiento. A ver, no estoy comparando ni con Dinamarca, ni con Suecia, ni con ningún país del mundo. No pensemos tanto sobre el consumo y el placer. Los argentinos, por las políticas de que siempre nos están dando plazo para consumir, porque por cada cuota el 50 o el 60% va al Estado, el Estado es el primer interesado en que uno consuma. El consumo es fuente de pobreza. Entonces tenemos que cambiar nuestra cultura. Nuestra cultura tiene que ser la inversión y la creación de riqueza, y no tanto el consumo y el placer. Yo no digo que no gastemos y no nos demos los gustos. Pero si ponemos el consumo y el placer por encima de la inversión, estamos en el horno. Pensar más como productores de placer que de alimentos. Esto es un tema que yo siento, que creo un poco el muchacho que del Instituto de Promoción de la Carne lo explicó. Nosotros, en el caso de la carne, no estamos produciendo alimentos, no estamos dando de comer nada. Cuando vamos a comer un asado, un bife de chorizo, es placer. Cuando comemos un chorizo seco, un jamón crudo, es placer. Un buen queso es placer. Tenemos que ir hacia ese tipo de producción, porque la gente que quiere placer paga bien. La gente que tiene hambre no tiene plata. Entonces, no vamos a solucionar el hambre del mundo los argentinos. Si no solucionamos los propios, no vamos a solucionar el hambre del mundo. Preocupémonos por las necesidades que tiene la gente que busca placer, que esos pagan mejor, y con eso vamos a solucionar los problemas de los pampeanos. Pensar y priorizar en nuestros clientes por sobre nosotros los pampeanos. ¿Cómo fue con el tiempo? Ya estamos cerrando. Un minutito y cerramos. Bueno, entonces, a ver, es más importante que pensemos en los chinos, en los alemanes, en quién nos compran los productos, que los pampeanos.
Pues si nos seguimos preocupando por el bienestar de los pampeanos y nos olvidamos quién necesita las cosas, vamos en el horno. No nos olvidemos que los primeros inmigrantes vinieron por la sal porque alguien necesitaba la sal. Después vinieron por las vacas porque Chile necesitaban las vacas. Después vinieron los colonos porque Buenos Aires necesitaba que le aseguremos la frontera. La existencia del pampeano se basa en la necesidad de un extranjero. Dejémonos de mirar el ombligo y pensemos en quién nos compra, no en los problemas de los pampeanos. Anteúltima. La agricultura para mí debería ser el inicio del desarrollo pampeano. Está clarito que con agricultura, pero si en estas condiciones que están trabajando ustedes, la agricultura funciona, pues imagínense lo brillante que sería si tuviésemos condiciones de los países vecinos. Las mismas que Brasil, que Uruguay, no hablemos de Australia, Dinamarca. Yo diría, no tenemos que bajar los brazos, y esto tiene un poquito con la forma de comunicación, lo expreso distinto. Los pampeanos, los agricultores deberían formar una fundación Chadilebú que tuvo el mérito de llevar a los pampeanos lo que hicieron con el robo del Atuel. Cuando ustedes les expliquen a los pobladores, no a los políticos, los políticos tienen otros intereses, a los pobladores de Santa Rosa, de que nos están robando 10 atueles por año, nos están robando 10 atueles por año. Cuando la población se entere, el gobierno le va a poner camiseta y en vez de hacerlos correr en el autódromo, los va a hacer ir a correr a Buenos Aires. La ganadería puede ayudar a este proceso, pero no veo un futuro tan brillante. La ganadería está desplazada por la agricultura a peores campos, y los campos en la zona del Caldenal, donde antes, estoy hablando de 50, 60 años, había 50 caldenes, hoy hay 2.000. Y no es exagerado, hay 2.000. Donde antes hasta había pastizales, ahora está plagado de renuevo formando fachinales. Y lo peor, donde antes había médanos, que son fundamentales para los acuíferos pampeanos del oeste, donde se recargaban los acuíferos, hoy también está plagado de caldenes, con lo cual no hay recarga de los acuíferos. Así que la ganadería pampeana, la cría que se maneja básicamente en el Caldenal, está siendo condenada cada vez con menos pasto y con menos agua. Yo puse una URGE, una ley de defensa de los pastizales de acuíferos del oeste, para no decir ir contra la ley de bosques, que para mí me parece una barrabasada. Pero va a ser capaz que más fácil digamos, defendamos los pastizales y defendamos los acuíferos de la Pampa, del oeste pampeano, para que podamos tener una ganadería. Si no, la ganadería va a estar condenada. Y esto, medio descolgado de la charla de desarrollo, es una frase que la descubrí hace 2 años, y como productor ganadero y del oeste, me impactó. No sé si sea tan verdad, pero me gustó y termino la charla con esto. Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos una pregunta desde la transmisión de YouTube. Le hago la pregunta de YouTube. De YouTube, de la transmisión que estamos haciendo en vivo. ¿Dónde encaja el arista ambiental en su visión, en su charla? No, claro, en la charla de usted, ¿qué visión tiene acerca de la arista ambiental? A ver, indudablemente cada vez tenemos que producir poca tecnología. La parte ambiental, es decir, la estamos sufriendo, yo como ganadero la estamos sufriendo. Es decir, el desastre ambiental lo hicimos nosotros los mismos ganaderos, dejando de ensuciar los campos. Lo que pasa es que a veces la parte ambiental la vemos con
con la visión de la gente de afuera. La gente ve un árbol y parece que es la solución. Y en el caso de La Pampa, el árbol es el problema. Y el problema lo hicimos nosotros los ganaderos. Primero por ignorancia, después por desidia, después por falta de recursos económicos y últimamente por cuestiones legales. No podemos revertir, no podemos recuperar los pastizales y el oeste se están bajando las napas. Y esa parte del desastre ecológico que hemos hecho los ganaderos, pero que no lo podemos revertir por cuestiones legales, los ecologistas no lo ven. Yo creo que también se explicó los problemas que tenemos con los veganos, ahora vienen con que los erutos y la flatulencia de la vaca somos culpables del calentamiento global. Yo digo, todo lo que eruta la vaca es carbono que es sustraído de la atmósfera. A ver, soy contador, no soy un técnico. Pero sí, yo creo que somos mucho más ecológicos de los que hablan mal de nosotros. Nadie sacó la cuenta cuántos erutos y cuántos pedos de una vaca significa una turbina de un jet prendido durante un minuto. ¿Alguien sacó esa cuenta? Imagínense cuántas vacas tienen que estar erutando para simplemente equivaler una turbina de jet. Entonces, nosotros estamos preocupados con el ambiente porque vivimos del ambiente. Y si vos caminás el oeste, vos vas a ver gente que ha cuidado el ambiente y gente que abandonó el ambiente. Y los bosques más hermosos que había están todos arruinados porque la gente se preocupó por el ambiente y no dejó trabajar los montes. O sea, nadie quiere ensuciar el medio ambiente. Nosotros queremos producir y hemos hecho macana y la vamos a seguir haciendo, pero con todo el ánimo corregir. Es decir, yo siempre digo, el productor ganadero y sobre todo el productor agropecuario en general vive del campo. El más interesado en cuidar el ambiente que cualquier ser humano en el mundo. Muchísimas gracias, Carlos. Pido un aplauso para Carlos nuevamente. Esto es De Frente al Campo.